Tramas rusas, 20, 30, 40 millones de votos y también en 12 años cómo hemos cambiado. Todo esto y más en esta semana de precampaña presidencial, donde los punteros nuevamente dieron bastante de qué hablar. Esto es el reporte semanal y yo soy Santiago Soriano. Pues resulta ser que esta semana volvió a cobrar vida la supuesta, la presunta, y siempre quedará en esa etiqueta a menos de que se compruebe lo contrario, la presunta injerencia e intervención de Rusia en el proceso electoral mexicano a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo comenzó este rumor, esta teoría o esta conspiración que algunos dieron por buena y válida en redes sociales? Pues quizá el punto más álgido se alcanzó cuando esta semana se dio un debate tuitero entre dos personajes, entre el presentador de noticias en Estados Unidos, León Krause, y el académico John Ackerman. Por parte del primero salió la acusación a través de una columna que publicó en el Universal diciendo que Ackerman y su esposa Irma Eréndira eran agentes rusos en nuestro país. Esto desató una serie de polémicas en la red social Twitter, donde ambos personajes estuvieron intercambiando argumentos y donde al final de cuentas pues no salieron tan bien librados uno del otro, solamente quedó en acusaciones, en señalamientos. Y pues ¿qué pasó también? Pues obviamente esto no fue ignorado por la campaña priista de José Antonio Meade, y a través de sus voceros, especialmente del recién agregado y expanista Javier Lozano, aseguró que era cierto que existía intervención rusa a favor de López Obrador, pero resulta ser que un día antes el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, en una conferencia de prensa dijo que el gobierno federal, que el gobierno mexicano, a través de sus divisiones de inteligencia de la Policía Federal, no tenía ningún indicio ni tampoco ninguna pista que permitiera pensar, creer o siquiera imaginar una presunta intervención rusa en México. Es lo que olvidó el vocero del precandidato Meade, Javier Lozano, quien aseguró que sí existe intervención a favor de López Obrador, quien desde luego, fiel a su estilo, en redes sociales igualmente lanzó un video donde ironizó sobre esto y sobre el nuevo apodo que le dio el senador ahora independiente, expanista y sumado al equipo de campaña de el no priista José Antonio Meade, diciendo que ahora se le conocería como Andrés Manuelovich López Obrador. Pues ustedes mismos pueden ver aquí el momento. Porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Meade habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Y unos días después de este video que ocasionó risas y que por algunos fue tomado con humor, como el propio tabasqueño, también dio una declaración que dio mucho de qué hablar y que quizá algunos de qué pensar. Pues resulta ser que después de las declaraciones que diera el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sobre que México era el país más peligroso del mundo, y además insistiendo en que pagaríamos el bendito y mentado muro que tanto prometió en su campaña, pues resulta ser que dijo López Obrador que él sí le respondería al presidente estadounidense en redes sociales. Imagínense por un momento lo que sería este intercambio de arrobas y de tweets entre López Obrador y Donald Trump, lo que podría llegar a desatar conociendo el temperamento de este sujeto, que además en sus tweets, desde luego donde más lo iba a hacer, infirió, insinuó, nunca lo confirmó, pero dio a entender que en caso de que México no pagara el muro, citamos, de una manera u otra, no habría trato, refiriéndose tal vez al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue en el proceso de renegociación. Esto quiere decir que Trump tiene el ojo puesto sobre este tratado y acuerdo comercial para que, en caso de que México no pague el muro, como además han insistido todas las instancias de gobierno federal,
En caso de que no sea así, él trataría de echar mano de los acuerdos comerciales de Tratado de Libre Comercio. Lo que olvida el presidente estadounidense es que hay artículos dentro del mismo Telecán que le prohíben o que le impiden generar impuestos, sacárselos de la manga para financiar este tipo de ideas. Pero bueno, volviendo a México, López Obrador dijo que él respondería en redes sociales y que él haría respetar a México de la manera que fuera, siempre y cuando de manera, pues decirlo así, respetuosa, aunque no podemos imaginar cómo sería un intercambio de tweets entre un presidente y otro en el hipotético caso, desde luego, de que gane la elección presidencial el próximo 1 de junio. ¿Ustedes se lo imaginan? Hay que verlo para ver cómo podría darse ese escenario que hoy es posible, según dictan los adivinadores y los encuestólogos y demás. Y también esta semana ocurrió un hecho que muchos pensaron que jamás habría de ocurrir, que algunos incluso aseguraron jamás podrían haber imaginado que llegaran a verlo. Sin embargo, pasó y así como algunos están revolcándose en su tumba y otros cuantos están que no lo pueden creer, pues sucedió. Esta semana vimos la metamorfosis de Ricardo Anaya, precandidato del PAN, ahora del PRD y de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Sabíamos de antemano que esto iba a ocurrir en algún momento, pero no de tal forma. Pero resulta ser que esta semana acudió el panista a la sede nacional del Partido de la Revolución Democrática a ponerse un chaleco amarillo con su nombre, con el escudo del PRD y a un lado flanqueado por dos figuras del perredismo junto a otra del panismo. Hablamos de Jesús Zambrano, Jesús Ortega, por otro lado Santiago Krill Miranda, en donde una escena que es atípica y que a muchos durante muchos años se nos antojó imposible, sobre todo en 2006 y en 2012, años en los que su candidato presidencial fue Andrés Manuel López Obrador y donde durante mucho tiempo acusaron al PAN, entre otras cosas, de ser unos fraudulentos, de ser unos traidores de la democracia y demás adjetivos que obviamente hoy están olvidados y que a la dirigencia del PRD pues se le quedó en el pasado para alzarle la mano como su candidato presidencial, hoy precandidato único, para respetar los tiempos legales del Instituto Nacional Electoral. ¿Quién iba a imaginar que Ricardo Anaya iba a ser en la sede nacional del PRD, un panista, iba a estar junto a otros perredistas, junto con la cúpula que dirige el partido hoy y que iban a levantarle la mano y que además iba a vestir los colores del partido e iba a parecer muy sonriente? Hay que verlo para creerlo, pero eso no es todo. Ricardo Anaya también esta misma semana, no de la misma forma en que lo hizo con el PRD, de una forma más discreta, quizá un poco más guardando las maneras, pero también se registró como precandidato único a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Esto quiere decir que Ricardo Anaya ya es formalmente el único precandidato de las tres fuerzas que conforman la coalición por México al frente. Pero ¿qué pasó en este registro de Ricardo Anaya como el nuevo abanderado naranja? Pues se dio un episodio muy particular donde se dice que el dirigente de dicho partido, Dante Delgado, impidió que Anaya diera declaraciones a los medios de comunicación en lo que coloquialmente en el argot periodístico o más bien entre el medio reporteril se conoce como el chacaleo. Esto quiere decir una entrevista a pie de banqueta donde el funcionario o el personaje en cuestión va saliendo de algún lugar y los periodistas lo abordan y le hacen una serie de cuestionamientos. Pues bueno, Dante Delgado dijo que no, que esto no se iba a hacer con Ricardo Anaya. ¿Por qué?
No sabemos, quizá tema alguna declaración desafortunada de su precandidato, quizá ya está asumiendo el papel como posible dirigente de campaña que hasta el momento no lo hay nombrado en la precampaña de Por México al Frente, y hay varios trascendidos que indican que sería el propio Delgado quien asumiera esa posición, así que tal vez por ahí podría entenderse. Sin embargo, Anaya, unos momentos después, unas horas más tarde, dijo que como creen que esto no era posible, que se trató por cuestiones ajenas a tiempo y agenda que tenía que responder. Habrá que ver si es cierto y seguir puntualmente cómo será la tónica de la campaña de Ricardo Anaya en el caso específico de su trato con los medios de comunicación. Y esta semana el aspirante priista, más bien el no priista, José Antonio Meade, pues sumó un nuevo elemento más a su equipo de campaña, y fue este mismo viernes, pues la ex subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio renunció a su cargo para sumarse como coordinadora de la oficina de Meade en esta campaña, precampaña presidencial. ¿Quién es Vanessa Rubio? Vanessa Rubio, en términos más coloquiales, ha sido la escudera, mano derecha de Meade en todas las secretarías de Estado en las que ha encabezado, mejor dicho, desde 2011, año en el que por primera vez Meade ocupó la Secretaría de Hacienda. Ahí apareció Vanessa Rubio como subsecretaria de Asuntos Internacionales, en Desarrollo Social, en Energía, en Relaciones Exteriores, en cada una de esas secretarías que Meade ha ocupado. Ahí ha estado Vanessa Rubio, quien hoy confirmó que deja su cargo en Hacienda. Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto, agradeció al actual titular José Antonio González Anaya para dar paso a sumarse a la campaña de Meade, quien poco a poco ha ido aglutinando a su alrededor a los más cercanos, con los que más ha trabajado durante esta etapa como servidor público y en la que ahora busca ser presidente de la República. Pero también, ¿qué pasó esta semana? Resulta ser que el coordinador de campaña de Meade, Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación Pública, dijo que esta campaña priista y aliados tiene una meta: conseguir 20 millones de votos para así asegurar el triunfo del exsecretario de Hacienda. Esto ocurrió en respuesta a la también coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, quien dijo que la meta mínima del tabasqueño es obtener 17.5 millones de votos. Esto equivale a 2 millones de votos más a los que obtuvo en la elección anterior de 2012, donde quedó en segundo lugar por detrás del presidente Enrique Peña Nieto. Tras esto, Nuño se subió al ring e intercambió y reviró, asegurando que Meade obtendrá 20 millones de votos para así asegurar su triunfo, lo cual habría que revisar con los números y cuadrarlo con las matemáticas, porque semanas antes el dirigente del partido tricolor, Enrique Ochoa Reza, afirmó que Meade ganaría la elección con 40% de los votos, así que habría que ver si coinciden 40% con 20 millones, hay que tomar en cuenta cuántos actores. Bueno, eso es una cuestión ya de números, de estadísticas y demás, así que no vamos a entrar en esos terrenos, y pues esa es la meta que se puso la campaña que encabeza Aurelio Nuño. Habrá que ver si es posible siquiera que haya algún candidato que rebase los 15 millones, lo cual en estos tiempos antoja bastante complicado.
si creían que era todo, pues no, hay otros aspirantes a la presidencia que no son los de los partidos, y esto quiere decir que los independientes que al parecer habían estado fuera de foco durante algunas semanas, hoy vuelven a estarlo, pero no porque ya haya candidaturas confirmadas por el INE o porque alguno de los aspirantes ya haya conseguido todos los requisitos que les pide la legislación. No, resulta ser que el también aspirante independiente a la candidatura presidencial, Pedro Ferriz de Con, salió a denunciar que existe una industria negra en el mercado, en el bajo mundo de la política, como él mismo lo calificó, que está ofreciendo, fíjese usted, credenciales apócrifas, hechizas, falsas del elector, que están fabricadas con el padrón electoral, el cual pudo haberse filtrado desde el mismo Instituto Nacional Electoral y o de algún partido político que tienen estos padrones. No sabemos cuán actualizados están. Sin embargo, alguien filtró este padrón electoral a alguna industria, acusa Ferriz de Con, que ofrece a los aspirantes independientes los datos, las credenciales, y según Ferriz de Con, en la narrativa de los hechos, a él le ofrecieron esta cuestión en 8 pesos cada credencial apócrifa. Él, para comprobar que sí era así, que sí eran datos reales, pidió 2 credenciales de sus colaboradores, asegurando que sí recibió los datos correctos en cada una de la credencial: dirección, CURP, el número de la credencial del lector y demás detalles que incluye esta identificación. Sin embargo, había un detalle que no coincidía, y era la fotografía. Esto quiere decir que el padrón electoral, la lista nominal que contiene todos estos datos, fue filtrada, pero las fotografías que no aparecen ahí son de cualquier otra persona. Al final de cuentas, solamente se fabrican credenciales falsas y se presentan en la aplicación del INE para subir los apoyos y que estos sean contabilizados. Esto es lo que denunció Ferriz de Con. Sin embargo, también comunicador no pudo decir quién, cómo, cuándo y dónde, de qué forma, que él asegura y afirma que nunca supo quién era la persona que le ofrecía este servicio, es decir, lo contactó otra vez quizá de redes sociales desde un perfil apócrifo que es muy sencillo de conseguir. Sin embargo, esto lo llevó ante el INE en una forma de queja, denuncia, asegurando que exige más bien que esto se compruebe, que se le pueda revisar a todos los aspirantes independientes, específicamente a Margarita Zavala, a Jaime Rodríguez Calderón y a Armando Ríos Peter, los 3 punteros de las firmas por la candidatura independiente a la presidencia, que se les pueda revisar sus firmas y que en caso de comprobarse que formaron parte de aquellos que compraron el padrón falso de 1 millón de firmas a 8 pesos cada una, es decir, 8 millones de pesos. Quienes hayan hecho este gasto se les retire de la contienda, que sean descalificados, y también pide que se abra la aplicación del INE a cualquier ciudadano para que suba su credencial de elector, asegurando que esto lo pondría en la boleta en unos cuantos días. Esta es la exigencia de Pedro Ferriz de Con. ¿Cuál es la respuesta de los demás, de los acusados, de los señalados? Pues, en primer lugar, Margarita Zavala obviamente negó todo, asegura que ella puede afirmar que sus firmas pueden revisarse y que ella no ha gastado ni un solo centavo en esto. Armando Ríos Peter dijo que está abierto a que se revisen las firmas, que no tiene ningún problema. Y Jaime Rodríguez Calderón se ha mantenido un discreto bajo perfil en el que no ha dicho ni sí ni no. No se ha negado a que lo revisen, pero tampoco lo ha hecho como sus demás contendientes a que así sea, y lo cual pues da pie a suspicacias que obviamente será el propio órgano electoral quien se encargue de dilucidarlas, pero ahí está el foco. En términos reales, ¿cómo van los independientes? En primer lugar sigue Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Peter, quienes al parecer estarán en la boleta electoral y quienes poco a poco han ido cumpliendo el requisito de la dispersión. Están entre los 12 estados cada uno de los 17 que le pide el INE para poder ser candidato independiente a la presidencia de la República. Sin embargo, antes está este asterisco que tienen que atender y el tiempo se les acaba, pues la fecha límite es hasta el 19 de febrero. Ya en un par de semanas los independientes tendrían que haber alcanzado ya la meta y también el INE tendrá que haber resuelto esta obscura, turbia situación que desde luego enmancha la causa de los independientes y que genera dudas entre los electores sobre si vale la pena o no apoyarlos o darles su firma para que aparezcan en la boleta. Hay que ver cómo acaba esta historia, que desde luego dará mucho de qué hablar.
Pues este fue el reporte semanal, yo soy Santiago Soriano, esto fue lo más relevante de las precampañas electorales entre los tres punteros y también los independientes que tienen su novela, su carrera, su historia aparte. Usted está ya bien informado, esto es Reporte Nivel 1 y por favor aquí nos vemos la próxima semana y disfruten mucho su fin de semana. Hasta la próxima.